El 17 de diciembre de 1976 se estrenó una película llamada The Town That Dreaded Sundown, que contaba la historia de un asesino enmascarado que mataba adolescentes. Antes de Jason Voorhees, Leatherface o Ghostface, estaba él, el fantasma. Esta película fue dirigida por Charles B. Pierce e iniciaba con una frase que al escucharla, a cualquiera le pone los pelos de punta. La increíble historia que van a ver es cierta, en el lugar donde ocurrió y tal como ocurrió. Tan solo los nombres han sido cambiados. Decía un hombre. Esta película y esta frase permitieron que este ya viejo caso resurgiera de un archivo en una estantería y se impregnara en la historia del cine y en la conciencia colectiva de los estadounidenses. Texarkana, viernes 22 de febrero de 1946, 11:45 de la noche. Cuando Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jane Lane, de 19, volvían del cine. Decidieron parar en un paraje a las afueras de Texarkana, donde las parejas acostumbraban a encontrarse. Según su relato, se encontraban platicando dentro de su auto cuando observaron que una figura se acercaba a la ventana del piloto. El individuo les apuntó con un arma y les ordenó salir. Observaron con horror que ese hombre llevaba una máscara improvisada hecha con un costal que tenía solamente unas aberturas para los ojos. Al bajarse del carro, el desconocido obligó a Jimmy a que se quitara los pantalones. Al hacerlo, lo golpeó con la culata de la pistola tan fuerte que terminó fracturándole el cráneo, dejándolo inconsciente. Más tarde, Mary declaró que la fractura del cráneo se oyó tan fuerte que de principio pensó que el sonido había sido un disparo. La primera reacción de Mary fue correr lo más rápido que pudo, pero el desconocido la alcanzó, la tiró al suelo y abusó de ella con el cañón de la pistola. Al ver que un auto se acercaba, la golpeó en la cabeza dejándola aturdida. Mary corrió por la carretera y vio una casa en la que pidió ayuda para llamar al hospital, donde poco a poco se recuperaron. Hollis describió a su atacante como un hombre blanco de aproximadamente 30 años, que medía 1,80, pero no pudo ver bien su cara debido a la máscara. La información se filtró rápidamente a los medios, provocando una ola de miedo y pánico que duraría alrededor de 2 meses por toda Texarkana. La policía no tenía indicio alguno de quién era la persona que estaba debajo de la máscara, y tenían el presentimiento de que iba a volver a pasar. Más tarde, Jimmy declaró: "Si no lo encuentran, va a matar a alguien". Pasaron días y días, hasta que la mañana del 24 de marzo de 1946, cuando un automovilista pasaría por una carretera ubicada en el condado de Bowie. Esa carretera tenía la característica de ser conocida porque había una desviación a la que los texarkanos conocían como el carril de los amantes, debido a que los adolescentes iban a tener ahí intimidad. El automovilista observó que un auto estaba estacionado ahí, y al pensar que tal vez el carro los había dejado varados, decidió bajar para ayudarlos. Pero se dio cuenta de que no podía hacer nada por los ocupantes, pues ambos se encontraban muertos. La policía identificó los cuerpos como Robert Griffin, de 29 años, y Polly Ann Moore, de 17. Les habían disparado en la nuca con una pistola calibre 32. Esto descubierto gracias a los cartuchos que se encontraron en la escena. También se teoriza que fueron asesinados fuera del coche y después acomodados minuciosamente dentro. Esto debido a que se encontró sangre en la tierra y rocas cercanas. A Robert se le encontró en los asientos delanteros, apoyando su cabeza con sus manos cruzadas, como si estuviera durmiendo, mientras que Ann estaba acostada en los asientos traseros, boca abajo. Aunque algunas fuentes aseguran que fue abusada, la verdad es que no hay pruebas que sostenga esta afirmación, solo el hecho de que ambos tenían los pantalones bajados hasta las rodillas. El pánico nuevamente aumentó, a tal punto en el que los Texas Rangers, la policía de Texarkana, la policía estatal de Arkansas y las comisarías de Bowie y Miller se vieron involucradas en el caso. Obligados a trabajar en conjunto, ofreciendo una recompensa de $500 a quien diera información que llevara la identidad del asesino, pero aún así no llegó nada. Aunque era evidente que ahora que el desconocido había probado el asesinato, no iba a tratar de parar. Los medios comenzaban a llamarlo como The Ghost Killer, debido a que no había indicios de quién era. James Paul Martin y Betty Jo Booker se conocieron en el jardín de niños y se hicieron grandes amigos. Tuvieron una vida normal hasta el 14 de abril de 1946, alrededor de la 1:30 de la noche, cuando Paul Martin, de 16 años, recogió a Betty Jo Booker, de 15, y se marcharon juntos. Pero tan solo 5 horas después, el cuerpo de Martin fue encontrado en un camino que pasaba en el límite norte de Spring Lake Park.
Estaba acostado detrás de unos arbustos y había recibido 4 disparos, uno en la zona nasal, otro en la mano derecha, otro por la espalda a las costillas y el último en la nuca. Aún después de recibir los tiros, el chico no murió y en la autopsia se confirmó que había peleado con alguien. Aunque había sido asesinado en el otro lado del camino, esto confirmado por las manchas de sangre en una valla. En cuanto a Betty, se mantuvo en estatus de desaparecida hasta las 11:30 am del mismo día. El cuerpo fue localizado por un grupo de búsqueda. Estaba detrás de un árbol, tirada. Por alguna razón, el fantasma había acomodado su mano derecha dentro de la bolsa que tenía en el abrigo. Le habían disparado 2 veces, en la cara y en el pecho. También se encontraron signos de pelea en su cuerpo. Cerca del carro de Martin se encontraron de nuevo casquillos calibre 32. Gracias a esto, el arma de los crímenes fue identificada como una Colt automática. También se percataron de que el saxofón de Betty había desaparecido. W.H. Presley, el sheriff del condado de Bowie, ordenó que se registrara el carro en búsqueda de huellas dactilares, y las encontró. 3 de ellas eran de un individuo desconocido, y fueron enviadas al centro de investigación de Dallas, junto con los casquillos y las huellas del neumático que había en la escena. Para este punto, el FBI ya se había enterado del caso, y al llegar, casi de inmediato, se dieron cuenta de que Betty tenía líquido seminal en las cavidades vaginales. Se le hicieron pruebas con solución salina a Martin y salieron negativas, por lo que es muy probable que el líquido seminal perteneciera al atacante. El 20 de abril, la policía de Corpus Christi reportó a un hombre que estaba tratando de vender el saxofón de Betty, pero dijo que no lo tenía consigo y que se lo había vendido un hombre. 6 meses después, el saxofón fue encontrado a unos metros de la escena del crimen. El 1 de mayo de 1946, el FBI y la policía tenían el nombre de un sospechoso, Claude Wesley Burwell, quien era un hombre blanco pelirrojo que medía 1,90 y que había sido dado de baja recientemente del ejército en California, esto por mala conducta, ausencia e intoxicación. Después de eso, se mudó a Texas con su madre. La policía de Corpus Christi lo señaló como sospechoso, pero debido a la falta de pruebas se le descartó. El 3 de mayo, alrededor de las 9:45 p.m., Virgil Stark, quien era un granjero y trabajaba para el sheriff, se encontraba sentado en su sillón, cuando el fantasma le disparó desde el exterior por medio de una ventana. El disparo lo mató inmediatamente. Katie Stark, la esposa, al escuchar el disparo salió de la habitación y vio el cuerpo de su esposo tirado en el suelo. Corrió al teléfono para pedir ayuda, pero en lo que lo hacía, recibió 2 disparos, uno en la nariz y otro que le atravesó la mandíbula, quedando la bala en la lengua. Katie, aún consciente, logró arrastrarse hasta la puerta trasera, donde lograría salir y correr al otro lado de la carretera, donde vivían sus vecinos quien la auxiliarían. Esa noche, aquella recompensa que había iniciado con $500 había aumentado a $10,000, lo que hoy en día sería igual a $161,000 actuales. Se le preguntó al sheriff si conocía a alguien que le quisiera hacer daño a Virgil, pero dijo que no creía que tuviera algún enemigo, sino que era uno de los hombres más queridos en el condado. El FBI encontró 2 objetos no pertenecientes a los Stark. El primero fue un cordón que parecía pertenecer a un sombrero y una lámpara de color rojo. Además, se encontraron casquillos calibre 22, disparados por un arma similar a la de los crímenes anteriores, por lo que mandaron a examinar para saber si habían sido disparados por el mismo arma, pero los resultados no fueron concluyentes. El asesinato del señor Stark despertó una histeria por todo el pueblo. Cada movimiento raro por la noche era denunciado a la policía, creando una oleada de reportes falsos. Las calles se vaciaban desde las 6 de la tarde y se reportó que las tiendas de armas aumentaron sus ventas. Los vecinos comenzaron a instalar rejas en sus ventanas y a poner picaportes en las puertas. Incluso se reportó que algunos hombres llevaban consigo un arma al salir de casa. Aquella oleada de pánico y terror que había dado inicio ese 22 de febrero había llegado a su punto más alto. El 24 de mayo del mismo año, el FBI recibió una carta que señalaba a un hombre llamado Ralph Bernie Bowman como sospechoso de los asesinatos. Ralph era un exametrallador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y al regresar sufría de trastorno de estado de fuga. Había sido arrestado en Los Ángeles y confirmó que había estado en Texarkana desde el 22 de marzo hasta el 3 de mayo, pero no recordaba mucho de sus días ahí.
Lo único que recordaba era que el 25 de mayo fue al cine y escuchó a unas personas hablando, por lo que al terminar de la función, lo siguió hacia sus casas, pero no recuerda haber hecho algo malo, e incluso no recordaba cómo regresó. Dijo que no recordaba haberse quedado en alguna casa o haber comido. También mencionó a los policías que en 1938 fue internado en un centro psiquiátrico por sus padres en Jamaica Plain. Al estar en Los Ángeles y al escuchar la descripción del fantasma, creyó fielmente que él podría ser quien había matado a esas personas. A pesar de todo esto, había muchas fallas en su historia y por eso mismo fue eliminado como sospechoso. Otro sospechoso interesante fue un chico llamado Henry Booker Tennyson, también conocido como Doody. Henry, a pesar de provenir de una familia acomodada, había tenido una infancia difícil. Sus padres se divorciaron y lo dejaron en el olvido. Toda su infancia y su adolescencia había sido un joven retraído. Disfrutaba de su soledad y del arte. Más tarde se uniría a la banda donde conocería a Betty. Henry se quitó la vida con cianuro el 4 de noviembre de 1948 y dejó una nota donde confesaba que había matado a Betty, James y Virgil. Esa, según él, era la razón por la que había decidido quitarse la vida. Además, dijo que había desarmado las armas y que las tiró en diferentes partes de la ciudad. Se contó que Henry era molestado constantemente por otros chicos de la escuela por considerarlo un homosexual. El doctor mencionó una extraña relación que su primo tenía con James Freeman. Después de la muerte de Henry, James se convirtió en una persona de interés debido a su adicción de las drogas y sus constantes comportamientos inapropiados con las mujeres. Pero aún así, no se llegó a nada. James se casó solo una vez y se divorció 6 semanas después, viviendo una vida solitaria hasta que se quitó la vida en 1973. Personas mencionan que tal vez Henry y James tenían una relación y que cometieron sus crímenes juntos. Esto debido a cómo James se hundió por completo después de la muerte de Henry, pero nunca se supo la verdad detrás de ellos. El último sospechoso fue Joel Sweeney. Nació el 9 de febrero de 1917 en Cleveland, Arkansas. Vivió en una familia religiosa y tuvo una infancia difícil. Durante su adolescencia comenzó a delinquir falsificando documentos y robando automóviles. En los últimos días de junio de 1946, arrestaron a Joel en el condado de Miller por haber robado un auto en Pampa, Texas. Al subirle a la patrulla, le dijo al oficial Tillman Johnson: «Dígame la verdad, ¿me darán la silla?». Dichas palabras despertaron la curiosidad en el oficial, ya que era obvio que no lo condenarían a muerte por un simple robo de auto. Así que enseguida lo conectó con el fantasma. Revisaron sus antecedentes en búsqueda de crímenes sexuales, pero no lo sabía. Tomaron sus huellas, pero no coincidieron con las del crimen. También se dieron cuenta de que todos los días donde se habían cometido crímenes se reportaban robos de autos. Querían retenerlo para ver si confesaba, pero mientras tanto llamaron a declarar a la esposa de Joel, Peggy Sweeney, quien brindó declaraciones diferentes. En la primera, negó que ella o su esposo estuvieran implicados en los crímenes, pero más adelante admitió que ella y su esposo estuvieron en el parque la noche que murieron James Paul Martin y Betty Jo Booker. Declaró que su esposo lo llevó al parque en su auto y que de un momento a otro le dijo que se quedara en el auto. Se fue entre 30 minutos y 1 hora, tiempo en el que escuchó varios disparos. Al volver tenía un maletín negro que puso en la cajuela, el cual era el saxofón de Betty. En la tercera declaración dijo que ella había sido cómplice de su esposo. El sheriff Presley decidió hacerle una última pregunta a la mujer, una pregunta que confirmaría la confesión o que de lo contrario demostraría que todo era inventado. Le preguntó si Sweeney había sacado algo de la bolsa del pantalón a Martin. Ella dijo que sí, que había sacado unos papeles o algo así, y que los tiró detrás de unos arbustos. El sheriff le mostró una agenda perteneciente a Martin, y ella confirmó que era eso lo que había visto. El sheriff sabía que nadie podía saber de la agenda de los arbustos porque esa información no se hizo pública, por lo que sus sospechas, más que aumentar, se confirmaron. Aunque después Peggy se retractó, pero nunca pudieron encontrar evidencia que sustentara su culpabilidad. Joel fue acreedor a cadena perpetua debido a su inmenso historial criminal, pero en 1975 logró salir en libertad. Murió de cáncer de pulmón en 1995, aún sosteniendo su inocencia. Un año después de que Sweeney saliera de prisión, se estrenó en cines The Town That Dreads Sundown, recaudando 10 veces su presupuesto, aunque no al punto de ser un éxito masivo en taquilla. Aún así, formó parte de la revolución del cine de terror, que culminaría con la creación del subgénero slasher. Dicha película inspiró clásicos de terror como Halloween y Friday the 13th, e incluso el diseño de Jason
en Friday the 13th Part 2 está directamente inspirado en el aspecto con el que se le describe al fantasma. El caso quedó estancado, pero las autoridades nunca dejaron de buscarlo. Aún así, tampoco encontraron nada. Me resulta inquietante pensar que este hombre pudo ser cualquier persona, con una vida normal, tan astuto e inteligente como para no ser capturado. Ese hombre fue el hijo de alguien, el esposo de alguien, e incluso, muy probablemente, el padre de alguien. Hay quienes creen que pudo encontrar la forma de suprimir sus impulsos, otros creen que se murió, algunos más que tal vez fue capturado por otro crimen, y unos cuantos apuestan a que se mudó y siguió con sus asesinatos en otro lugar. Pero lo cierto es que la identidad de este misterioso asesino solo la conocen Dios y las almas torturadas de sus víctimas.